y el mar. Quiero contarte en esta ocasión de un sueño que tuve hace mucho tiempo, quizás un año. Y comienzo con lo siguiente. Estando caminando yo por un pasillo oscuro, había una puerta abierta como con unos guaruras, como extranjeros en la puerta, y yo iba detrás de otras personas que yo no veía, porque esas personas en la oscuridad pues no nos veíamos las caras, simplemente íbamos avanzando varios por un pasillo, y llegando a esa puerta que estaba abierta, estaba iluminado por dentro como un salón, pero estaban los guardias ahí. De repente alguien me dijo que me metiera a ese salón y los demás siguieron el camino de ese pasillo oscuro que no se veía dónde llevaba. Cuando entro yo al salón, estaba totalmente solo y era como una construcción tipo como una cápsula que se parece mucho a la casa de Pedro. Hoy en día me refiero a donde el apóstol Simón Pedro vivió en Cafarnaúm. Ese lugar o esa construcción o esa nave pareciera como esa iglesia que hoy en día está sobre la casa de Pedro. Una ocasión me tocó verla por ahí hace muchísimos años en un libro que me trajo una cuñada de Israel, en un librito, y yo vi esa iglesia o ese lugar muy bonito. Entonces tenía algo parecido a eso. Estaba sostenido, no sé cómo, pero estábamos por encima del mar. El caso es de que toda esa casa tenía cristales en las paredes eran de cristal, y estaban sobre una estructura montada de tal manera que parecía como si fuera un platillo volador que podías asomarte hacia afuera y veías el mar. Eran como las 7 de la noche más o menos, 7 de la noche. Se alcanzaba a ver un cielo totalmente oscuro cubierto por nubarrones, como si viniera una tormenta muy fuerte, pero quedaba un resquicio muy pequeño entre todas las nubes. Cuando el sol se acaba de meter, que se ve como naranja como si fuera un pedazo de vela entre la oscuridad en el cielo, y se veía agitadísimo, con un volumen pesado y muchísimo movimiento, todo un horizonte de mar que se movía como cuando vas en un barco una noche de tormenta. Estaba el mar muy agitado, parecía como si fuera agua, en lugar de agua, como si fuera petróleo, que se movía con esa densidad tan lenta y tan violenta. Se veía a lo largo esa oscuridad de ese mar. No había rayos, no había nada, simplemente se veía que se avecinaba como una tormenta muy fuerte. Es todo lo que se veía por los cristales. Yo lo veía con una admiración muy grande porque nunca había estado frente a un mar de esa naturaleza. Nada más de repente cuando lo he visto por ahí, cuando en algún lugar de National Geographic o en algún lugar así, se ha visto que va un barco y el mar lo zarandea porque se levantan olas gigantescas, casi se tragan al barco. En este caso no se movía para nada la nave, si se puede decir nave, o la construcción donde yo estaba. Era como si estuviéramos en una torre petrolera, no sé, algo, porque no se movía nada, simplemente yo veía abajo de mí todo aquello y en el cielo se veía así como les acabo de decir, se veía, por dentro estaba muy tranquilo, muy iluminado, una alfombra roja. Se veía que había algunas mesas como si fuera un área de comedor,
se veía una barra de buffet, se veían puertas, y se veía de repente por allá algún personaje como los que estaban a la entrada, que eran como si fueran unos guardaespaldas vestidos de negro, como que eran ahí cuidadores o centinelas, y de repente yo estaba caminando y luego me acerqué al buffet y vi que había varias cosas, pero me llamó la atención un pedazo de pan. Había unos panes como redondos, que se veían ricos, y tenían como una mancha como si fuera como cafezosa, algo así, no sé, algo raro. Pero yo agarré una, pero perdón, antes de agarrarla, yo volteé porque estaba aquí junto a mí, me llamó la atención que estaba alguien y volteé, y era un hombre vestido de blanco, y era el pontífice Carlo Wojtyła, Papa Juan Pablo II. Estaba al lado de mí, así como en una ocasión me tocó verlo por ahí en 1979 cuando vino a Guadalajara, que yo fui a verlo, en medio de la multitud, me tocó tenerlo de frente como a unos 20 metros, en un alto de la Catedral de Guadalajara, y lo vi como de la edad de aquel entonces, el Papa, como del 79. El Papa se me arrimó, no puso palabra, nada más sonrió con esos ojos medios pícaros, y él vio que yo quería agarrar un pan y él también agarró un pan, me lo mostró y se lo empezó a comer, y yo con la confianza pues ya agarré el pan también y lo empecé a comer. El Papa se fue caminando muy tranquilamente hasta una mesa donde seguramente estaba y yo no lo vi, y estaba como leyendo un libro. Me dijo que me dijeron que me iba a atender en un momento más, pero el Papa se fue a sentar a una mesa y me estaba mirando de manera continua, me estaba volteando a ver y estaba comiéndose el pan, volteaba a ver el pan, me volteaba a ver a mí y se sonreía y seguía leyendo un libro como la Biblia. Entonces nunca me di cuenta que seguía porque pues, desperté. Eso fue el sueño. Es muy simbólico. Yo nunca me imaginé que la iglesia estuviera en la situación en que se encuentra hoy. Aquel sueño de hace como un año o dos, más o menos, no tengo a la mano la fecha, me hizo despertar a investigaciones en relación a la iglesia, porque a mí me pareció que ese lugar donde yo me encontraba era la iglesia católica, en donde hay un pontífice vestido de blanco, siempre de manera permanente, donde está custodiada siempre sus puertas y las partes interiores, donde está iluminada siempre, una iluminación blanca muy bonita, donde hay orden y una alfombra roja, como un reino, cristales, porque existe una limpieza, una transparencia, una claridad. Y estábamos amenazados por un mar bravo, gigante, enorme, que según estuve leyendo últimamente, el mar significa para los hebreos el lugar donde habitan los demonios, un lugar donde hay demonios. Entonces me sorprende cada vez la simbología, porque esa oscuridad la iglesia la está viviendo hoy. Ese cielo que no se cerraba al final significa la luz de una esperanza, la luz de una esperanza. El fuego, por lo rojo, fuego del Espíritu Santo que está por encima de la iglesia y que siempre está presente aún en los momentos del mal.
todas las dificultades, las nubes oscuras, el cielo oscuro, todas las dificultades a las cuales nos enfrentamos. El pan, pues es la Eucaristía, es Cristo en medio de la Iglesia, junto a los pontífices, que nos nutre, que nos alimenta. La gente que no entró, yo quiero pensar que personas que no conocen la Iglesia, que pasan de largo y que se van rumbo a un lugar, no sé a dónde lo llevaron. Este es el sueño que tuve y lo dejo como una reflexión de tantos sueños y vivencias sobrenaturales que yo he tenido. Esta es una de ellas, que quizás es una pieza del rompecabezas que encaja en muchas otras piezas que tengo y que les iré platicando a lo largo de estas pequeñas cápsulas de misterio, de esas pequeñas cápsulas místicas. Que tengan excelente vida, excelente tarde. Mi nombre es Fernando Gómez Trujillo.